esta charla se dividió en varias partes, pues obviamente para hacer un enfoque un poquito más profundo acerca de cada cosa, iniciando principalmente la parte del tema de la clínica, el diagnóstico de las imágenes de pinzamiento femoroacetabular en adolescentes. Entonces, un poquito de historia, como bien lo comentó la doctora Clara. La primera vez que se describió digamos que el término, o digamos que se hizo introducción acerca del pinzamiento femoroacetabular en la cadera fue por Smith-Petersen en 1936. Sin embargo, el término ya como pinzamiento femoroacetabular lo introdujo Myers en el 99, y ya el doctor Gans y su grupo en el 2001 fue dando, digamos que como unos parámetros acerca de cómo se producía la patología, refiriéndose que era, digamos, que la alteración o digamos, el choque o el daño repetitivo que se producía en la cadera, digamos que la articulación de la cadera, vemos con el acetábulo, produciéndose a raíz de movimientos repetitivos o movimientos que eran considerados suprafuncionales, es decir, movimientos que eran extremos a nivel de la cadera. Sin embargo, ya en el acuerdo de Warwick en el 2016 se introdujo, digamos, ya como el término del síndrome de pinzamiento femoroacetabular, en la cual estaban descritos 3 parámetros importantes, en la cual estaba la clínica del paciente, el examen físico y las imágenes diagnósticas para determinar ya como tal qué era el síndrome de pinzamiento femoroacetabular o, digamos, o la patología ya como tal digamos, que se va a producir a nivel de la cadera. Entonces, escribimos como el pinzamiento femoroacetabular la fuente de dolor y disfunción a nivel de la cadera, que se puede producir por una normalidad que va a estar a nivel del fémur proximal, a nivel del acetábulo o en ambas partes. Puede estar tanto también en el fémur como comprometiendo el acetábulo, que nos va a producir o va a predisponer al desarrollo de una artrosis temprana en la cadera, por lo cual digamos que nosotros que manejamos la población pediátrica es de suma importancia el diagnóstico y tratamiento de esta patología a este nivel, ya que digamos, pues, nos va a prevenir el desarrollo de una patología ya definitiva en la edad adulta o en adulto joven, que va a ser la artrosis de la cadera. Entonces, en la población pediátrica lo importante es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes, precisamente para evitar el desarrollo de la artrosis temprana. ¿Cuáles son los mecanismos que se producen o los mecanismos para producir el pinzamiento? Como le hemos dicho, puede ser una enfermedad a nivel del fémur proximal, como lo vemos acá, que se describió como pinzamiento tipo CAM, en la cual en el nivel del cuello, en la parte anterior, va a haber un sobrecrecimiento de que va a producir, haciendo ya con los movimientos funcionales de la cadera, un pinzamiento, un choque de este sobrecrecimiento que va a tener el cuello femoral con, digamos que, con la parte anterior, la sede anterior del acetábulo. También existe un pinzamiento que va a producirse ya con compromiso del acetábulo, que es digamos que cubrimiento excesivo que se va a producir en la parte anterior del acetábulo, que al producir el movimiento funcional de la cadera, es el que va a producir choque a nivel del cuello, que es lo que se conocería como un pinzamiento tipo pincer. Y está, digamos, que el compromiso que puede ser en ambas partes, tanto en la ceja acetabular como en el cuello femoral, que va a producir ese pinzamiento tipo mixto, que es importante en cuanto a la producción de dolor en este tipo de patología. Sin embargo, existen pacientes que son asintomáticos, pacientes que presentan un tipo de pinzamiento, casi que el 37% de los que presentan pinzamiento o digamos que deformidad tipo CAM van a ser asintomáticos en cuanto a su cadera, y un 67% de los que presentan pinzamiento tipo pincer. Sin embargo, vamos a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que son sintomáticos, el 86% van a presentar un compromiso en ambos lados. Entonces, siempre es importante este lado a la izquierda, los asintomáticos, ya que digamos que hay algo en la cadera que está funcionando mal. Sin embargo, el momento de inicio de los síntomas, ellos no van a presentar ningún tipo de dolor. ¿Por qué se produce el pinzamiento? Existen, digamos, que 2 grupos principales, que es, digamos, que el pinzamiento femoroacetabular primario, que es el que no se conoce como tal una etiología establecida, no tiene una etiología establecida para la producción de este pinzamiento, y ya el secundario a patologías, especialmente digamos, la población pediátrica, como lo es el deslizamiento epifisiario capital femoral o la enfermedad de Pertes. Entonces, es importante, digamos, que determinar cuál de los 2 grupos de pacientes, digamos, a cuál pertenecen, especialmente, digamos, la producción de los síntomas. En cuanto al primario,
no se conoce claramente por qué se produce este tipo de pinzamiento. No se sabe si se produce la deformidad CAM, se va a producir antes o después de que se realice el cierre fisario. ¿Sí? Veamos que hay varios estudios en cuanto a la funcionalidad, a la producción y la formación de esta deformidad CAM, que lo describen como una extensión epifisiaria distal que se va a producir antes del cierre de la fisis. Sin embargo, digamos que como leímos no está claramente determinado y pues, digamos que en los estudios lo que habla es que si este pinzamiento, esta deformidad, perdón, se produce más lejos de la fisis, está más lejos en la fisis cuando está cerrada que cuando está abierta, que lo cual lo pueden atribuir o relacionar con una alteración o sea, una alteración de la fisis en la producción o la contribución al desarrollo de esta deformidad tipo CAM. Existen tres parámetros, tres formas que pueden producir un pinzamiento primario, que están escritos en la literatura, como pues, el componente genético, una enfermedad subclínica, ya hablando específicamente como un deslizamiento subclínico, un deslizamiento leve de la cabeza, y la participación o la actividad deportiva también está incluida como en este grupo de pacientes. Entonces, en cuanto al componente genético, en este estudio que se realizó en el 2010, estudio en hermanos de pacientes que tenían pinzamiento femoroacetabular primario, realizaron la comparación con los hermanos y hermanas para determinar cuál era el riesgo de estos pacientes. Eran pacientes que eran asintomáticos y se les tomaron radiografías y se encontró que especialmente en hombres y mujeres, pues hombres había un riesgo mayor, un riesgo relativo de 3.1 veces más de producir o tener pinzamiento que en las mujeres, con una tasa global de 2.8 veces más riesgo de producir el pinzamiento en los hermanos que ya habían tenido pensamiento. Y el riesgo, digamos que eso es en cuanto a pensamiento tipo CAM. Y en cuanto a pensamiento tipo Pincer, el riesgo, digamos, es un poco menor, en 1.3 en hombres, como aquí sí tiene un riesgo mayor las mujeres, 2.4, con un riesgo global de 2 veces más la producción de pensamiento en los hermanos que ya tuvieron, pues digamos que los hermanos de pacientes que ya tuvieron pensamiento. Otra de las etiologías, como lo hemos visto por la parte genética, era el desarrollo de una enfermedad subclínica. Este estudio del grupo de Berna, en el 2014, en un simposio de cadera, publicaron este estudio, en el cual determinaba que el 12% de los pacientes con un deslizamiento CAM, aparentemente primario, o sea, idiopático, eran como secuelas de un deslizamiento leve. Comparaban entonces estos pacientes en tres grupos, los el primer grupo eran pacientes que presentaban un deslizamiento idiopático. El segundo grupo fueron los que ellos inicialmente estaban descritos en este tipo de pacientes que al realizar los procedimientos quirúrgicos y a pensar las imágenes prequirúrgicas se dieron cuenta que ellos presentaban una morfología de deslizamiento leve. Y los pacientes ya que presentaban como tal un deslizamiento femoral proximal ya diagnosticado como el tercer grupo. Y ellos acá lo que hicieron fue, digamos, que tomar pacientes que fueron llevados a cirugía de pinzamiento femoroacetabular entre el 2006 y el 2010, encontrando 277 pacientes, la cual buscaron cuál era el diagnóstico específico de este. Entonces se encontraron, miraron la felicidad para determinar si era Pincer o CAM, si tenía una causa conocida, pues digamos que esta vez si era una causa conocida, pues un tipo secundario, cual ya hablamos, digamos, que cuáles eran los pacientes que eran estas patologías. Cuando se diagnosticó una causa primaria, buscaron los signos del sleep light, que básicamente resonancia magnética, lo que tomaban era, pues digamos que una línea perpendicular al eje anterior y posterior de la fisis, un eje al cuello, y se medía el ángulo. Si este ángulo era mayor de 4 grados, determinaban que se tenía un signo de deslizamiento leve. Y el signo de la fobia, que también era tomado resonancia magnética, en el cual se trazaba un eje al nivel del cuello, y si la fobia no pasaba, no estaba central a ese, o por lo menos era cortado por ese eje que era paralelo al cuello, también determinaban que tenían signos de deslizamiento. Entonces, de los 200 caderas que ellos inicialmente se habían diagnosticado como un pensamiento primario, se encontraron que tenían morfología de deslizamiento 29 caderas de 26 pacientes. Entonces, digamos que ellos encontraron que era un grupo importante que también podían presentar o que habían presentado un deslizamiento subclínico, por lo cual era una causa primaria de la producción del pinzamiento femoroacetabular. Entonces, ellos básicamente en esto nos tomaron los tres grupos comparados con las caderas normales,
aquí ya para tomar digamos que los signos o digamos que la parte ya de mediciones radiográficas, encontrando que los pacientes que tenían un pensamiento CAM eran igual, presentaban, digamos, un CAM idiopático, presentaban una relación del offset de la cabeza del cuello en la parte posterior inferior, similar igual que las caderas normales, y también el ángulo epifisiario posterior inferior, o sea, el ángulo beta, también era similar a las caderas normales. Y, sin embargo, presentaban los pacientes que tenían morfología de deslizamiento leve, tenían estos dos ángulos alterados, sin embargo, era mucho menor que la alteración que iba a tener los pacientes que presentaban un deslizamiento ya como tal establecido. Entonces, con esto lo determinado que la morfología del deslizamiento es la segunda causa, digamos, que es la segunda morfología más frecuente en la producción del deslizamiento femoroacetabular tipo CAM, que tiene una morfología parecida, similar al deslizamiento, siendo, digamos, que un poquito más leve, y que, digamos, que sabemos, como ya lo vemos ahí, o lo explicó la doctora Clara Lezama, el deslizamiento es un factor de riesgo importante para la formación de este deslizamiento tipo CAM. ¿Cuál es la prevalencia entonces de esto del pinzamiento femoroacetabular? Esto fue un estudio que se realizó en pacientes, o digamos que pacientes asintomáticos, en lo cual se estableció, digamos, que la relación en cuanto al pinzamiento CAM se veía mucho más del 50% eran presentados en pacientes con pacientes que practicaban algún tipo de deporte, más que en la población general. Y la relación ya decía en la lesión del labrum, si no tenía una relación, ambos eran digamos que es significativamente importante tanto en atletas como en pacientes de la población general. En cuanto a práctica deportiva, digamos que en Estados Unidos se han realizado estudios, digamos, en muchas de las prácticas, en hockey, basquetbol, fútbol americano. Sin embargo, en la parte de soccer o de fútbol como tal, para nosotros, es importante y se determinó que había el paciente o personas que practicaban casi un deporte semiprofesional tenían un mayor ángulo alfa en la pierna dominante que los pacientes que pues, lo practicaban de forma amateur, en forma recreativa, por lo cual digamos que esto es importante, ya que es el miembro, la extremidad que realiza la patada o el golpe del balón en el momento de la práctica. Entonces tenía una mayor producción, una mayor formación del ángulo alfa, con lo cual podía predisponer a la formación del pinzamiento femoroacetabular. Entonces, en cuanto al pinzamiento secundario, entonces, como ya le habíamos dicho, es causa por enfermedades de la cadera pediátrica, básicamente como el deslizamiento epifisiario femoral proximal o la enfermedad de Perthes. Sin embargo, existen otras patologías, otras causas que también nos pueden producir un pinzamiento, que, pues, como es la causa, pues, digamos que puede ser por traumas, infecciones, displasias esqueléticas, exostosis múltiples, también pueden producir los tumores, o existen también grupos, se ha descrito también en pacientes posteriores a la realización de osteotomías pélvicas, especialmente que se puede haber una alteración o se puede producir una retroversión femoral, retroversión acetabular, perdón, la cual nos puede desarrollar un pinzamiento secundario. Entonces, en cuanto al deslizamiento, digamos que puede producir una coxavara, con una coxa breva, con una prominencia metafisiaria anterolateral que nos va a producir el movimiento de la cadera, o puede conllevar un daño del cartílago, o también, como lo explicaron, también se puede producir por la posición del tornillo que va desde anterior hacia posterior para la fijación in situ de estas caderas, pueden llegar a producir con el movimiento un pinzamiento o este tope que puede ser similar a la deformidad CAM y nos va a producir ese dolor y esa producción a nivel de esto. Entonces, con una tasa de pinzamiento clínico, o sea, es decir, que produciendo síntomas del 26 al 38%, con tasas de dolor en cadera del 30 al 32%. Por eso es sumamente importante este tipo de morfología. Entonces, en este estudio que básicamente nos comparaba la morfología del deslizamiento con la morfología del pinzamiento femoroacetabular en pacientes que eran llevados a cirugía, digamos, a cirugía temprana por artrosis en adultos jóvenes, básicamente artroscopia, contaron que 68% de las caderas que ellos llevaban a artroscopia para el manejo del pinzamiento en adultos jóvenes tenían morfología de deslizamiento epifisiario orbital femoral. Entonces, por lo tanto, es importante este tipo de pacientes, el manejo de estos tipos de pacientes en forma temprana, ya que sabemos que es el factor predisponente importante para la producción de artrosis y las cirugías en el adulto joven. En cuanto a la enfermedad de Perthes, sabemos que se va a producir esa cabeza femoral esférica con una retroversión acetabular en el 31% de los pacientes.
Y también es importante tener en cuenta esa deformidad posterior a la osteotomía pélvica, ya que aquí digamos que se va a producir también ese tipo de pinzamiento, ya que se va a alterar la versión del acetábulo. En cuanto a esta patología, también se va a ver un grupo importante que se va a producir un pinzamiento extraarticular, que es ese pinzamiento que se va a producir ya no tanto por el cuello del fémur con el acetábulo, sino ya por esta coxa brea que se produce la enfermedad de Pertes. Va a haber ese ascenso de los trocánteres, tanto mayor como menor, en menor proporción, y entonces se va a producir ese pinzamiento, ese choque a nivel del trocánter mayor con el acetábulo. Por eso lo nombran que es esa parte importante, el pinzamiento extraarticular que se produce en este tipo de patologías. En cuanto a la epidemiología, estos son ya más estudios, un estudio norteamericano publicado en el Sport Medicine en el 2013, en la cual nos habla que mayor producción, los mayor tipo de pinzamiento que se va a producir tanto en hombres como en mujeres es el pinzamiento tipo CAM, el pincer por sí, CAM, y el pinzamiento combinado. El pincer como tal solo es un porcentaje bastante bajo. Y ya mirando en cuanto a nuestros pacientes, contamos que esto fue un estudio que se realizó casi en 1.300 pacientes, contaron que más del 30% de los dos pacientes el pinzamiento iba a producirse en pacientes con edad entre los 10 y los 19 años. Por esto es sumamente importante tenerlo claro y conocer esta patología, ya que este es el grupo poblacional que manejamos nosotros. En cuanto al peso, por primera vez no se le puede echar la culpa al peso. El peso, estos pacientes presentaron, digamos que en mayor porcentaje, un peso que era un índice de masa corporal normal. Entonces no había una relación básica entre el peso aumentado con esto, pues ya que en estos pacientes el mayor porcentaje eran pesos dentro de los límites normales. En cuanto a la presentación clínica, estos pacientes básicamente van a referir ese dolor en la región inguinal, ¿sí? O el dolor referido que los pacientes se tocan como el signo de la C, que se tocan desde la región inguinal, la trocantérica hacia posterior con su mano, refiriendo el sitio y localización específica del dolor. ¿Sí? Y este dolor, digamos, que se exacerban con las actividades de flexión que puede producir el paciente en su diario vivir o con su actividad deportiva. Entonces es sumamente importante conocer el signo clínico, ya que en la triada del diagnóstico el consenso de Warwick dice está incluido la parte, los signos al examen, signos clínicos, o lo que refiere el paciente, y los signos al examen físico. Entonces, el examen físico, existen signos para determinar si existe un pinzamiento anterior o posterior. La sensibilidad por sí sola de estos signos es baja, tiene que estar incluida, digamos, que la clínica y la radiología para el diagnóstico como tal de pinzamiento. Sin embargo, el signo conocido que conocemos para el pinzamiento anterior, que colocamos la cadera en flexión de 90 grados, se realiza una abducción y rotación interna de la cadera, con lo cual el paciente va a referir dolor en la región inguinal. Entonces, con este signo podemos determinar si hay un pinzamiento en la parte anterior del acetábulo, un pinzamiento femoroacetabular anterior. Y con este paciente, con este signo, podemos encontrar el pinzamiento posterior, que es el cual se coloca el paciente también en el borde de la cama para realizar una extensión de la cadera en unos 20 o 30 grados, y en la cual se realiza también una abducción de la cadera, con lo cual podemos determinar si existe dolor en la parte posterior, que puede ser la presencia de un signo o la presencia de un pinzamiento a nivel posterior en la cadera. En cuanto a la radiología, es importante tener, digamos, que unas proyecciones radiográficas buenas, en la cual debe estar incluida una proyección AP, una proyección lateral que puede, digamos, que va a preferencia. Los estudios no son específicos, determinar cuál de todas estas proyecciones es superior a la otra. Sin embargo, define que es importante tener una adecuada de cualquiera de las proyecciones para medir el ángulo alfa, en la cual puede ser una cross table, una proyección de Rana, una proyección de Doom a 45 o a 90 grados. Y el falso perfil, que también nos puede ayudar, incluso tanto para el diagnóstico, inicialmente estaba descrito más para el diagnóstico de pinzamiento tipo pincer. Sin embargo, también se puede medir el ángulo alfa para determinar si hay aumento o no en la presencia de una deformidad tipo CAM. Entonces, en cuanto a la radiografía P, el signo de entrecruzamiento, que se podemos ver tanto en la ceja posterior y la ceja anterior del acetábulo. Es importante determinar esto básicamente para mirar la retroversión o la versión acetabular y determinar si esta es la causante o no de la producción de este tipo de pinzamiento o de esta parte clínica. También la proyección AP se debe mirar el centro borde, ¿sí? Que bien está descrito acá,
que en pacientes ya si hay presencia de más de 40 grados de esto, hay un sobrecrecimiento, un sobrecubrimiento de la cabeza que nos va a predisponer al pinzamiento o la formación de esa deformidad tipo pincer. El ángulo de Tonis es importante, está determinado que en pacientes se presentan menor o igual a 0 grados, va a tener ese sobrecrecimiento en la seda acetabular, lo cual va a producir ese pinzamiento, esa formación de la deformidad tipo pincer. En cuanto a la proyección de falso perfil, también se puede medir el centro borde en este falso perfil, la cual también está descrito si en ángulos mayores de 40 grados va a tener una predisposición o la formación de esa deformidad tipo pincer. Ya tanto en la proyección lateral, en cualquiera de las versiones, como ya lo habíamos dicho, puede ser una cruzébula, una rana o incluso una proyección de Dunham 45 90 grados. Lo importante es la medición del ángulo alfa, que es la producción, o sea, se toma la esfericidad de la cabeza del fémur con una línea paralela al eje del cuello y se toma el sitio donde ya esa esfericidad se pierde, donde ya digamos que es la transición entre el cuello y la cabeza femoral, en la cual se va a producir digamos que esa formación de ese ángulo que va a determinarse como ángulo alfa, ya que es la parte anterior. También se puede determinar digamos que tomar el ángulo beta, que es el ángulo hacia posterior, sin embargo, digamos que ese es un tipo de pensamiento infrecuente, entonces, por lo cual digamos que no toma tanta validez en el diagnóstico de esto. Otra imagen, otra medición que se puede tomar es el offset en la parte anterior, que es la medición a nivel del cuello, la distancia que está al nivel del cuello con la parte más anterior de la cabeza del fémur, nos va a determinar, digamos, que este tipo de medida en cuanto a esto. Entonces, ya aquí un poquito más en resumen, como lo hemos visto, la formación del ángulo alfa y la formación y la toma del offset en cuanto a la parte anterior, y ya como lo vemos, cómo este ángulo se va a ir aumentando en los pacientes que tienen deformidad tipo CAM en la parte anterior, y el offset se va a disminuir en estos pacientes. Y en la parte posterior, ya para el ángulo beta, la formación, digamos que la disminución, el aumento de este ángulo, el aumento del offset, o la disminución del offset posterior para ese pinzamiento posterior, que también es importante conocerlo. En cuanto a la imagen o el falso perfil, que también es importante su uso para la formación, la deformidad tipo CAM, este estudio básicamente lo que se buscó fue compararlo con la proyección, digamos que el falso perfil, con una proyección de Dunham a 90 grados y una proyección AP. Encontraron que combinando todo este tipo de radiografías se lograba una sensibilidad global con las imágenes del 86%, con una especificidad del 75%, con un valor predictivo positivo del 90%. Entonces, por lo cual los nombres que por sí solos pueden que tengan disminución de estos valores o hay algunos que sean más fuertes que otros. Sin embargo, la combinación de las tres imágenes en cuanto a la formación o al desarrollo o al diagnóstico de esta deformidad tipo CAM ya cobra su importancia en cuanto a esto. Sin embargo, ¿qué otras imágenes se pueden tomar? Pues digamos que está descrito en la literatura, la toma de TAC, la resonancia magnética o la retroresonancia, digamos como estudios para el diagnóstico del pinzamiento femoroacetabular. Sin embargo, como se ha visto en la literatura o como se ha descrito, pues todo extrapolado de los adultos, no hay un valor en el ángulo alfa que sea claro o que esté claro cuál es en niños para el diagnóstico efectivo de la deformidad tipo CAM. Entonces, este estudio que se realizó en San Diego, tomaron 225 pacientes que se le habían tomado TAC de abdomen por otra causa específica, era básicamente por dolor abdominal para descartar apendicitis, que se les tomó esta tomografía. Se excluyeron todos los pacientes que tuvieran alguna patología en la cadera o que hayan consultado por alguna patología en la cadera en ese hospital, en lo cual encontraron finalmente 450 pacientes divididos pues, obviamente entre los diferentes grupos etarios, la cual lo buscaron que tomar la medida del ángulo de Tonis en estos pacientes, pues el ángulo centro-borde lateral, también midieron pues, la parte de la versión acetabular y el ángulo alfa, con lo cual nos podía dar o determinar cuál era el valor real o cuáles son los valores en la población pediátrica normales para poder, digamos, que no basarnos en los porcentajes de los adultos, encontrando que el ángulo alfa iba a ser mayor en niños pequeños de 2 a 4 años, con un ángulo alfa promedio de 49 grados, el cual iba a ir disminuyendo a medida que pasaban los años, hacia ya desde los 16 a 19 años, un ángulo alfa promedio de 44.6 grados.
En cuanto al ángulo del centro borde, al contrario, iba a ir aumentando a pasar los años, pero obviamente a medida que se iba osificando la ceja tabular, comenzando unos 19 grados hacia los 2 a 4 años y ya hacia el finalizar la adolescencia, comenzando la adultez, hacia aproximadamente 32 grados. Y en cuanto al ángulo de Tonis, en cuanto al ángulo de Tonis, este también iba a ir disminuyendo y iba a ser hacia el final de la adolescencia de 4.6 grados en promedio. Ya cuando este grupo de pacientes se tomaron o se hicieron extrapolar o ya diagnosticaron una deformidad de pensamiento, ellos lo tomaron la medición como un ángulo alfa mayor de 50 grados y un ángulo alfa mayor de 55 grados, encontrando ya mayor en la población, ya en niños de los 2 a los 19 años, ya en general 60 pacientes presentaban un ángulo alfa mayor de 50 grados, con lo cual se hizo el diagnóstico de una deformidad tipo CAM. Y ya cuando se tomaba el valor de 55 grados, este iba a ser menor. Sin embargo, en estos pacientes, ninguno de estos pacientes en la historia clínica se documentó dolor, porque ya que el motivo de consulta era diferente, por lo cual digamos que esto es uno de las limitantes del estudio, en lo cual no nos compara si estos ángulos tenían alguna relación, si la presencia del ángulo alfa mayor de 50 o 55 grados tenía alguna relación para presentar dolor o no a nivel de la cadera y realizar así ciencia cierta el diagnóstico de un pinzamiento femoroacetabular. En cuanto a la tomografía, sabemos si este es importante, si nos va a ayudar o no al diagnóstico del pinzamiento femoroacetabular o de la deformidad de tipo camo pincer en el pinzamiento femoroacetabular. Entonces, este estudio publicado este año, básicamente lo que nos buscó fue la especificidad y la sensibilidad del TAC tridimensional dinámico, digamos que la detección de esto. Básicamente, con lo que nos determinó, lo que pude concluir en este estudio, básicamente es que la sensibilidad y especificidad eran muy similares. Básicamente, la relación de ellos y el valor predictivo positivo y negativo era muy similar en la tomografía que la medición del ángulo alfa en las radiografías convencionales para el diagnóstico de la deformidad tipo CAM. Y en cuanto a la deformidad tipo pincer, el centro borde lateral en la radiografía convencional tiene una sensibilidad y especificidad con unos valores predictivos positivos y negativos muy similares al TAC dinámico para el diagnóstico con toda la patología de pinzamiento femoroacetabular. Esto fue realizado en pacientes que iban a ser llevados a cirugía ya por el diagnóstico, entonces eran pacientes que sí tenían diagnóstico de pinzamiento, en lo cual, digamos que nos mostró que realmente no aumentaba, o sea, no nos aportaba mayor información la tomografía dinámica que las radiografías convencionales, unas radiografías convencionales bien tomadas en cuanto al diagnóstico de esto. La resonancia magnética, que digamos que ya esto no se usa básicamente para el diagnóstico del pinzamiento, sino ya para lesiones secundarias o lesiones asociadas al pinzamiento, una evaluación preoperatoria. Entonces, nos habla que pues, va a depender del equipo que se usa. Si básicamente contamos con un resonador de 1.5 Tesla, va a tener una sensibilidad importante del 77 al 95% del diagnóstico de lesiones a nivel del labrum. Ya digamos que si se introduce un medio de contraste para el diagnóstico de esto, nos damos cuenta que la sensibilidad, según los estudios, pues tampoco es que aumente mucho para el diagnóstico, casi que un 69 al 100%. Sin embargo, este es muy variable en cuanto al diagnóstico de esta patología. En cuanto a la resonancia o la radiografía por resonancia mayor, digamos que tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de las lesiones a nivel del labro, pero la especificidad es menor. En cuanto a lesiones condrales, la resonancia magnética convencional tiene una sensibilidad del 59% y una especificidad del 94%, la cual nos damos cuenta es muy similar al diagnóstico de lesiones condrales con la resonancia magnética con medio de contraste, lo cual la sensibilidad tiene de un 62% y una especificidad del 86%, lo cual nos concluye que digamos que la resonancia tiene desventajas, pues, ya que va a ser un procedimiento invasivo, va a requerir obviamente más tiempo en el resonador mientras la administración del medio de contraste y se ha descrito pacientes presentando dolor en la cadera posterior a la aplicación del medio de contraste. Entonces, básicamente lo que nos muestra este estudio, con la conclusión de este estudio, que fue un metaanálisis publicado en el 2010, en la cual compararon las dos resonancias con y sin medio de contraste, no tenía, digamos que, una ventaja mayor en el diagnóstico de este tipo de lesiones, ya que
básicamente lo que nos iba a dar era más que todo era por la clínica, y así el paciente iba a ser llevado a cirugía para el pinzamiento, pues la revisión quirúrgica, ya sea por artroscopia o vía abierta, de la lesión a nivel del labro. Entonces, para llevar a casa, lo más importante en el diagnóstico de pinzamiento es la clínica, pues obviamente la suma de todo, la clínica con las imágenes y el examen físico, que siempre, digamos, como lo mostró ese estudio del grupo de Berna, siempre es importante sospechar ese deslizamiento subclínico en aquellos pacientes, digamos, que se pensaba una etiología primaria inicialmente. Las radiografías simples son las más importantes, es lo que nos, digamos, que nos permite tomar una decisión adecuada, y como pues, los que tuvimos la super semana y escuchábamos al doctor Tedes Longo, cada vez que le mostraba una radiografía, siempre peleaba y decía, pues quiero tener unas buenas radiografías, y digamos que en estos pacientes es lo más importante, incluso como nos dimos cuenta por encima de la tomografía y de una resonancia magnética, con las buenas radiografías podemos hacer el diagnóstico y la toma de decisión en este tipo de pacientes. Como siempre vamos a pensar en las lesiones del labro, hay que buscarlas en los pacientes que van a ser llevados a cirugía, pues buscar las lesiones del labro, ya que la resonancia magnética, como nos dimos cuenta, la sensibilidad y especificidad no es que sea muy alta, por lo cual podemos tener pacientes con falsos negativos, entonces siempre es importante la búsqueda de estos. Entonces, claramente, ya sabemos la triada para el diagnóstico del síndrome de pinzamiento femoroacetabular, porque lo que nos dimos cuenta, digamos, que hay muchos pacientes que son asintomáticos a pesar de presentar la deformidad, entonces siempre es importante la clínica, el examen físico y la radiología para ya como tal el diagnóstico de pinzamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel.